Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos nuevamente aquí listos para comenzar nuestra lección, esperando que se encuentren con bien donde quiera que estén. Y también a todos nuestros oyentes, si es la primera vez que nos escuchan, les agradecemos por estar con nosotros, ya que vamos a tener una lección que es muy importante para todos. En esta lección vamos a aprender, si algunas personas nos tratan mal, qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, vamos a descifrar todo esto, ya que tenemos la oportunidad de estar en comunicación. Queremos más que nada pedirle a Dios que sea el que nos dirija. Así que les invito para que tengamos una palabra de oración. Aquí en nuestra pantalla tenemos los números de teléfono donde usted puede ponerse en contacto con nosotros, ya que podemos hablar, platicar, cambiar impresiones, orar por ustedes, los que tengan necesidad de oración. Y también, pues, más que nada, tener esa comunicación directa. Muy bien, les voy a pedir, si es que tienen espacio y pueden arrodillarse, está bien, y si no, inclinar el rostro en reverencia. Amante Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, queremos agradecerle los que estamos aquí, Señor, y aquellos que están mirando el programa, Señor, que podamos hacerlo más que nada para honra y gloria suya, y que cada que se haga una pregunta aquí, Señor, pueda contestarse bíblicamente para que todos, Señor, seamos beneficiados. Nos ponemos en sus manos de amor y ponemos a todos aquellos que nos escuchan y nos han de escuchar en sus manos, Señor, y que todo lo podamos hacer para honra y gloria suya. Que el Espíritu Santo sea el que nos ayude, nos redarguya, nos lleve en el pensamiento a obtener más que nada la sabiduría que sabe usted dar, Señor. Todo esto lo pido agradeciéndoselo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, bueno, tenemos unos minutos para poder descifrar estas cosas que hemos comentado. Si es que somos tratados mal, ¿cómo podemos nosotros contestar o hablar con la gente? Bueno, más que nada el consejo bíblico que nos habla a nosotros en esta pregunta: ¿cómo se advierte a los cristianos de todas las generaciones sobre un grave error que ocurrió en la época de Pablo? Acordémonos que en la época de Pablo algunas iglesias tenían problemas entre miembros también, ya sea por cuestiones de tratamiento de unos para con otros. Y pues yo creo que en todas las iglesias ha de haber esta clase de problemitas, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo nos indica cómo podemos nosotros realmente beneficiarnos para atender a estas cuestiones que a veces se vuelven pues una vergüenza para Dios, no para los cristianos, sino para Dios. Uno piensa que al hablar con la gente, o al hablar de la gente, o al tratar mal a la gente, la estamos tratando mal a ellos. No, realmente al que estamos tratando mal es el mensaje que Dios nos ha dado, a Dios mismo. Así que vamos a ver cuál es el consejo. Miren lo que dice aquí, dice en Primera de Corintios, en el capítulo 6 y versículos del 1 al 8. Primera de Corintios 6, del 1 al 8. Por favor, si ustedes tienen su Biblia, tomen su Biblia para que miren el consejo que el Señor nos da por medio de Pablo a la iglesia de los Corintios. Muy bien, dice aquí, versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, teniendo algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Es una pregunta muy importante, muy interesante, ¿verdad? ¿Alguno de vosotros tiene problemas? Entre ustedes tienen problemas y quieren ir a juicio en contra de tu hermano con los injustos, a los jueces del mundo. Es lo que está diciendo, ¿verdad? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar
al mundo? Es una pregunta. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas entre vosotros? Realmente es una pregunta, pero al mismo tiempo es un consejo para que nosotros pensemos prácticamente si es que queremos hacer estas cosas, ¿verdad? No está bien que unos cristianos vayan a los jueces del mundo para juzgar las cosas de una iglesia. Muy bien, versículo 3 dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este siglo? Muy bien, si hemos de juzgar a los ángeles, ¿a cuáles ángeles se refiere? Obviamente va a ser a los ángeles caídos, a los que están haciendo que una persona caiga y otra persona caiga y eso. Muy bien. Versículo 4, por tanto, si hubiereis de tener juicio de cosas de este siglo, poned para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia. Miren lo que está diciendo Pablo, si ustedes que tienen conocimiento van a llevar a juicio ante los hombres, ante el mundo, a alguien, a alguno de sus hermanos, entonces pongan al que tiene menos conocimiento. Y luego les dice por qué, versículo 5, para avergonzaros lo digo. O sea, para vergüenza de los que tienen conocimiento. Pues pongan al que no tiene conocimiento, dice, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. ¿Y esto ante los infieles? ¡Wow! Así que, por cierto, es ya una falta de vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís antes la injuria? ¿Por qué no te aguantas? Versículo 8. Pero vosotros hacéis la injuria y defraudáis. Y esto a los hermanos. Así que los que tienen conocimiento defraudan a los hermanos. Y entonces, ¿qué pasa con el consejo que el Señor está dando? ¿De qué manera nosotros podemos ver que el consejo de Dios a los corintios era precisamente para que ellos vieran que no es necesario que cristianos entre sí haya pleitos primeramente, menos que si hay pleitos vayan delante de los jueces? Y esto lo hemos visto mucho nosotros, por eso es que tenemos que hablar de esto. Pero el consejo que Pablo da es precisamente que nosotros sepamos juzgar justamente. Es el consejo. Pablo pasó por pruebas que usted nunca ha experimentado y nunca tendrá que soportar, y sin embargo apartó sus pensamientos de ellas, no se concentró en ellas, sino que magnificó la gracia de Dios, magnificó el poder de Dios que obraba en él. Y esto es lo que tenemos que hacer cuando Dios nos pone en el corazón estos consejos. Nosotros hay que ponerlos por obra. ¿Por qué? Porque cuando surgen problemas en la iglesia, no debemos buscar la ayuda de abogados que no pertenecen a nuestra fe, que no saben prácticamente cómo se lleva dentro de la fe, dentro de la iglesia, dentro de la religión, las normas que debemos de llevar. Pero aún así, a veces nos dan lecciones los jueces del mundo. ¿Cómo es que vienen a mí? Yo he escuchado. ¿Cómo es que vienen a mí? Si ustedes deben de juzgarse a ustedes mismos y no venir acá, ¿verdad? Dios no desea que presentemos las dificultades de la iglesia a los que no le temen, a los que no le aman. Él no quiere que dependamos de la ayuda de los que no obedecen sus mandamientos, primeramente. Los que confían en tales consejeros muestran que no tienen fe en Dios. O sea que prefieren que el mundo los juzgue a que haya un juicio parejo, beneficioso, dentro de los mismos hermanos. También, porque dice
los que confían en tales consejeros muestran que no tienen fe en Dios. Por su falta de fe, el Señor resulta grandemente deshonrado y la conducta de esas personas le produce un gran prejuicio a ellos mismos, no solamente a aquel con el que están ellos pleiteando, sino que a ellos mismos también. ¿Por qué? Porque acordémonos que la palabra de Dios nos dice que nosotros somos un espectáculo para el mundo. Y ellos están al tanto viendo qué es lo que estamos haciendo. Y si nosotros pleiteamos, si nos enojamos, nos molestamos, estamos peleando con los hermanos, aquellas personas que están viéndonos a nosotros van a decir, bueno, pero si esto están haciendo, peleándose entre ellos, yo no quiero ser parte de ellos. Entonces estamos haciendo un gran prejuicio. Al recurrir a los no creyentes para que arreglen dificultades que surgen en la iglesia, se están mordiendo y devorando unos a otros para que se consuman unos a otros. Así nos dice en Gálatas 5:15. Precisamente, estos hombres, dice, ponen a un lado el consejo que Dios ha dado y hacen las cosas que Dios les ha dicho que no hagan. Muestran que han escogido al mundo como su juez y en el cielo sus nombres están registrados como uno con los incrédulos. Cristo es crucificado de nuevo y expuesto a la vergüenza pública. Sepan estos hombres que Dios no escucha sus oraciones, insultan su santo nombre y Él los abandonará a las bofetadas de Satanás hasta que vean su insensatez y busquen al Señor por la confesión de su pecado. Los asuntos relacionados con la iglesia deben mantenerse dentro de sus propios límites. Si se comete abuso contra un cristiano, él debe tomarlo pacientemente. Si es defraudado, no debe acudir a las cortes de justicia, antes bien, soporte la pérdida y el perjuicio. Como cristianos, debemos de sufrir ya sean pérdidas o lo que sea, prácticamente mientras no entre en contra de la palabra de Dios. Una vez entrando en contra de la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos que hablar, tenemos que decir lo que es verdad. Pero si se nos maltrata de forma injusta o poco amable en la iglesia, ¿qué es lo que debemos recordar entonces nosotros? Aquí es donde nosotros tenemos que ver. Dentro de la Escritura encontramos también este consejo. Mire, Romanos capítulo 12. Vamos a buscar en la Biblia, en Romanos capítulo 12. Por favor, síganme en la Biblia. 12 y versículo 19. La palabra de Dios dice, primeramente, voy a leer el versículo 18. Si se puede, hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. Y versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que la venganza prácticamente no es de nosotros. Nosotros tenemos que dejársela a Dios. Si Él nos defiende, quiere decir que tenemos razón en lo que nosotros pensamos, hablamos o hacemos. Si no nos defiende, entonces nosotros tenemos que aceptar lo que está pasando. Porque aquí nosotros vamos a ver también en Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15. Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15 dice así, palabra de Dios. Seguid la paz
para con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que tenemos que seguir la paz con todos y la santidad. Cuidarnos de no regresar mal por mal. Acordémonos que la Escritura así dice: pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Muy bien. Y aquí también nos dice en el versículo 15: mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, del poder de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Queridos hermanos, el mal se contagia. Y si nosotros obramos mal y estamos pensando mal y andamos molestos y lo ve otra gente, pues hay una raíz de amargura que nosotros vamos cargando. Quizás el otro hermano ni siquiera piensa en eso y muy tranquilo. Y si nosotros vamos a la tumba con este enojo y llegamos a perdernos por ese enojo, el otro hermano quizá ya se arrepintió y va a llegar a la salvación. Y nos perderíamos nosotros, imagínense. Así que hay que, como dice aquí, por el poder de Dios, que ninguna raíz de amargura brote en nosotros para que nos impida la entrada al cielo. Eso es lo que tenemos que hacer para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Por eso nos dice aquí también, y esto lo encontramos en Mensajes Selectos, tomo 3, en la página 343, nos dice: Dios tratará con los miembros de iglesia que son indignos y que defraudan a su hermano o a la causa de Dios. El cristiano no necesita pelear contra él, contender por sus derechos. Dios tratará con él, con el que viole esos derechos. Se guarda un registro de todos estos asuntos y por todo esto el Señor declara que Él vengará a aquellos que tengan algo de qué vengarse. Pero nosotros no debemos tomar venganza. El Señor quiere que nosotros podamos poner en práctica lo que Él nos ha enseñado. Así que, queridos hermanos, ¿qué tenemos que hacer entonces? Si hay, inclusive esto lo podemos aplicar en casa también. Si alguien está molesto, podemos nosotros ver que esa raíz de amargura, ese enojo no dure en nosotros. Dice la Escritura, que no se ponga el sol sobre vosotros con ese enojo. ¿Ok? Que no demos entrada a Satanás. Ojalá que todos podamos ser cultivados de esta manera en nuestro hogar, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que cualquier clase de amargura, cualquier clase de problemas que haya en casa, en iglesia, en el trabajo, donde quiera que estemos, se pueda solucionar para honra y gloria de nuestro Dios. Pero no te vengues tú, dice la Escritura. Nosotros no debemos de vengarnos. Mirando bien que ninguno se aparte del poder de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ella muchos sean contaminados. Preparémonos nosotros para que cuando lleguen estos momentos, que haya algún enojo, una molestia, un malestar dentro de la familia, dentro de la iglesia, dentro del trabajo, que el enemigo no nos gane la batalla. ¿Ok? Bueno, este es consejo de la palabra de Dios, así que ojalá que cada uno de nosotros y ustedes podamos obtener la paz para con Dios. ¿Ok? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que nos hagan falta el Señor las va a añadir. Muy bien. Bueno, aquí en nuestra pantalla aparecen nuevamente los números de teléfonos donde pueden ponerse ustedes en contacto y
también vamos a hacer palabra de oración ahorita otra vez para terminar este estudio. Muy bien. Si gustan acompañarme, yo voy a hacerlo de rodillas. Padre Santo, Señor, le agradecemos por este mensaje, por este consejo, porque de esta manera, Señor, nunca nos vamos a enojar, sino que todo lo vamos a poner en sus manos de amor. Y, Señor, que sea usted el que restaure cada mente, cada corazón. Si hay alguien que está molesto en estos momentos, Señor, en su casa, en su hogar, en la iglesia, por algún problema que hayan tenido, o en su trabajo, Señor, que sea usted la restauración de cada uno de ellos. Le agradecemos todo esto y lo ponemos en sus manos de amor, pidiéndole perdón por nuestros pecados, en el bendito nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén.